Muy buenos días a todos y muchas gracias por disponer de su tiempo para este webinar. Mi nombre es Santiago Orellana, trabajo en Datalights desde 1995. Soy desarrollador certificado de LabVIEW e instructor profesional de National Instruments y voy a tener el gusto de ser su anfitrión el día de hoy. En la coorganización nos acompaña Daniel Capello, quien también va a contestar sus preguntas, que las pueden hacer en la sección izquierda de sus pantallas, en el cuadro que dice Q&A o preguntas y respuestas. Y, por cierto, sus preguntas no se publican a todos los asistentes, sino solamente a los organizadores. Esta es la agenda que vamos a cubrir el día de hoy. El tema de Internet Industrial de las Cosas es muy extenso, así que en estos 30 minutos solamente haremos un resumen ejecutivo, pues el objetivo de este webinar es comprender los componentes fundamentales de IoT y presentar demostraciones y proyectos de sistemas básicos, pero que permitan comprender el alcance que podrían tener estas aplicaciones. Entonces, empecemos definiendo qué es Industria 4.0 o la cuarta revolución industrial o transformación digital, que son temas relacionados. Como sabemos, la necesidad de elevar la productividad es la que ha provocado al menos 4 revoluciones industriales. La primera a finales del siglo XVIII consistió en la mecanización, en reemplazar fuerza bruta animal o humana por vapor o por energía cinética del viento y del agua. La segunda se basó en la producción masiva y en la electricidad y logró reducir costos mediante el aprovechamiento de economías de escala. En la tercera se empezaron a utilizar sistemas electrónicos automáticos e incluso robóticos. Y ahora en la cuarta, los sistemas autónomos no solamente se encargan de la producción, sino que se comunican entre ellos para tomar decisiones e incluso se comunican con los clientes finales. El concepto de industria 4.0 lo usó por primera vez Bosch en 2011 en la Feria Industrial de Hannover. Aquí preferí tomar la definición de Klaus Schwab, que es fundador del Foro Económico Mundial y autor del libro La Cuarta Revolución Industrial, donde propone que Industria 4.0 no es un conjunto de nuevas tecnologías en sí mismas, sino es la convergencia de tecnologías ya existentes que habilitan un cambio en el paradigma de los sistemas productivos. Y una característica interesante es la inclusión del cliente final como una de las fuentes de datos del sistema productivo habilitada mediante Internet. Para comprender el alcance de esta definición, hagamos algunos ejemplos. Empecemos con un ejemplo de alto nivel de implementación en un producto de uso masivo, que son los zapatos. Si ustedes entran a la página web de Nike by You, podrán diseñar sus propios zapatos, incluso bordar su nombre en ellos, ¿no? Esto se conoce como personalización masiva. Detrás de eso hay un proceso sumamente automatizado, desde la recepción de la orden de compra, la recepción del pago, pasando por la producción y hasta el manejo de bodegas y de despacho. También vemos muchos ejemplos de Industria 4.0 e IoT en electrodomésticos. Por ejemplo, tostadoras que recuerdan los gustos de cada usuario, impresoras que responden a comandos de voz, hasta aspiradoras que detectan polvo y recuerdan por dónde ya pasaron, lavadoras que detectan el tipo de tejido que están lavando y estas refrigeradores que saben qué productos contienen, se comunican con los proveedores para reabastecimiento, nos alertan cuando algo está por caducar, se adaptan automáticamente al clima y claro, incluyen una pantalla para ver recetas, hacer videollamadas, ver Netflix, etcétera, etcétera. Un último ejemplo, tomemos lo que se considera como la máquina más compleja del mundo, que son las redes eléctricas de generación, transmisión y distribución. Muchas de ellas son obsoletas, pero al mismo tiempo son irreemplazables al corto plazo.
El reto entonces es modernizarlas para que coexistan con las nuevas, incluyendo energías renovables, monitoreo y predicción de la demanda en tiempo real, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, manejar estas redes de forma manual se va volviendo imposible. La única solución es modernizarlas en lo que se conoce como Smart Grid y que es otro ejemplo de Industria 4.0. Entonces, basados en estos ejemplos, podemos comprender mejor cómo Industria 4.0 es un conjunto de tecnologías convergentes. En esta diapositiva podemos ver algunos de los componentes típicos. En esta presentación nos enfocaremos en el Internet Industrial de las Cosas. Por cierto, en mayo tendremos un webinar sobre robótica, pues somos los nuevos distribuidores de Epson Robotics para Ecuador. Probablemente ustedes identifiquen a Epson como líder en impresoras y proyectores. Bueno, además es líder mundial en robots SCARA desde hace más de 40 años y tienen también brazos robots de 6 ejes, excelentes para manejo de producto, empaquetamiento, control de calidad, etcétera, y a un precio muy accesible. Bueno, todo esto lo veremos en profundidad en el webinar de mayo. Bien, en esta sección profundizaremos en la comunicación de máquinas, de procesos y de personas mediante Internet. Nuevamente, empecemos por las definiciones. El Internet de las cosas es la interconexión digital de objetos a Internet con el objetivo de que se comuniquen entre ellas y con los usuarios. Y IoT es la extensión del concepto de IoT al campo industrial y productivo. De hecho, IoT ha sido uno de los más importantes estímulos para la implementación de Industria 4.0. Bien, ahora pasemos a la perspectiva técnica de IIoT. Estos son los 5 componentes fundamentales de un sistema IoT. El primero son las cosas que debemos integrar a Internet. Ejemplos, máquinas, procesos industriales, sistemas de control de calidad, vehículos autónomos, etcétera, etcétera, etcétera. Y para obtener información y controlar esas cosas, utilizaremos sensores y actuadores. El tercer componente son los controladores de frontera. Y estos están ubicados cerca de las cosas y realizan el control local y también realizan las comunicaciones. De hecho, cada vez más nos encontramos con más sensores que vienen ya con el controlador de frontera incluido, como que en un solo empaquetamiento. Bien, podemos ver que estos dos componentes pertenecen al dominio de la tecnología operacional o OT. A continuación, en la parte derecha, pasamos al dominio de la tecnología de la información o IT. Entonces, el cuarto componente es la infraestructura de IT en premisas, es decir, ubicado en la localidad donde residen las cosas. Por ejemplo, en una fábrica nos referimos a la red de comunicaciones interna, a los equipos de comunicaciones, al servicio de Internet, bueno, al acceso de servicio Internet en realidad. Y finalmente, tenemos la infraestructura de IT fuera de premisas, que incluye los servicios de nube y también aquí sí incluye el servicio de Internet, servidores externos, ciberseguridad, ya en un futuro muy cercano, comunicaciones inteligentes como 5G y 6G. Es necesario enfatizar en la separación entre los dominios de tecnología operacional y de tecnología de la información, que en esta diapositiva aparece como the edge o la frontera, porque esto evidencia la necesidad de trabajar en equipos multidisciplinarios. Bien, en esta sección veremos un ejemplo sencillo pero práctico de cómo estos componentes forman un sistema IoT. Aquí vamos a adoptar la perspectiva de tecnología operacional, es decir, nos enfocaremos en cómo un jefe de mantenimiento, de calidad, de proyectos, de producción, etcétera, etcétera, puede concebir un sistema IoT y articular equipos multidisciplinarios de trabajo, sobre todo con los expertos de TI.
No profundizaremos en redes de comunicación, en protocolos o en ciberseguridad, que esa es otra presentación. Bien, estos son los componentes fundamentales que utilizaremos el día de hoy como ejercicio práctico. En la parte izquierda tenemos las cosas que mediremos y controlaremos y que serán procesos simples de temperatura y de velocidad. Eh, Vamos a utilizar estos entrenadores que ven en la diapositiva y ahora se los muestro en la cámara, em, que contienen un LED que se calienta y un sensor de temperatura, y tienen también un motor DC, un motor de corriente continua, con un encoder y un driver para variar y controlar su velocidad. A continuación, como nodos de frontera, usaremos controladores embebidos que hacen, por un lado, la adquisición de datos, internamente hacen el procesamiento y control local de las señales, por ejemplo, el PID del motor, y también se comunican directamente con los servicios de nube. La infraestructura de TI en premisas incluye la red Ethernet y la red Wi-Fi de aquí de la oficina y equipos como routers, el firewall, etcétera, etcétera. Y finalmente, como estructura TI en la nube, utilizaremos un servicio llamado System Link Cloud de National Instruments, que a su vez está basado en Amazon Web Services. Y finalmente, ustedes, desde sus ubicaciones, van a ser los clientes remotos que tendrán acceso al monitoreo y al control mediante Internet. Bien, empecemos por configurar el servicio de nube. En este caso, como decía, vamos a utilizar esta plataforma que se llama System Link Cloud, pero básicamente la mayoría de plataformas de IoT tienen como la misma filosofía, ¿no? Lo que típicamente tenemos entonces son los paneles de monitoreo y control, o también llamados dashboards, los espacios de memoria donde se leen y escriben los datos, aquí se llaman tags, y las configuraciones de seguridad, que no vamos a profundizar hoy, pero que definen quién tiene acceso, que se encargan de la encriptación de los datos, etcétera, etcétera. Bien, empecemos entonces creando tags. Cuando uno crea un tag, como decía, es un espacio de memoria, debemos indicar qué tipo de datos va a contener ese espacio de memoria. Por ejemplo, serán numéricos, booleanos, texto, etcétera, etcétera. También podemos hacer que los datos se graben localmente, vayan recolectando agregados, que son, por ejemplo, cuál fue el máximo, cuál fue el mínimo, cuántos datos ha recolectado, etcétera, etcétera. Para ver cómo funciona, voy a abrir la plataforma. Bien, y en mi pantalla estarán viendo este navegador de Internet donde estamos mirando la pantalla de System Link Cloud. Entonces, voy a entrar aquí donde dice Data, y en mi cuenta van a ver que tengo ya una buena cantidad de tags o de etiquetas creadas. Para crear una etiqueta, simplemente le hacemos clic en este botón, le doy un nombre, por ejemplo, pongamos bórrame 1. Aquí le digo qué tipo de datos va a contener a esta etiqueta, ¿sí? Por ejemplo, entero de 32 bits o esto es para datos con decimales, cadenas de caracteres, booleanos, tiempo, etcétera, etcétera. Voy a dejarle, por ejemplo, de doble precisión. Aquí escojo si quiero que se graben o no los datos localmente. Voy a hacer que se graben, por ejemplo, durante 30 días y que coleccione los agregados. Una vez hecho eso, le pido crear y aquí está esta que se llama bórrame 1. Y así pueden ver todas estas etiquetas que hemos creado. Las que vamos a usar aquí a continuación son estas que se llama booleano, boolean tag 1, que obviamente es una etiqueta booleana, y esta que se llama numeric tag 1, que es una etiqueta numérica. Bien, una vez que tenemos ya definidas las tags o etiquetas, pasamos a las visualizaciones, es decir, a crear un dashboard. Aquí vamos a colocar en el panel, en el espacio de trabajo, vamos a colocar objetos que pueden ser de entrada, es decir, que el usuario puede modificarlos, o que pueden ser de salida, es decir, que el usuario va a visualizar los datos que están allí. También tenemos decoración, ¿no?
Entonces, dependiendo del tipo de datos, vamos a usar objetos numéricos, booleanos, gráficos, mapas, etcétera, etcétera. Nuevamente me voy a pasar eh, aquí. Bien, nuevamente me paso entonces al System Link Cloud, vuelvo a Home, a la página principal, y voy a entrar en visualizaciones. Aquí entonces es donde creo los dashboards. Simplemente para crear un nuevo dashboard, presiono este botón que dice Nuevo, o puedo cargar los que tengo en la computadora. En este caso voy a abrir uno que ya estuve editando, que se llama Get Start, y voy a abrirlo en modo de edición. Como podemos ver, entonces, tenemos un espacio donde desde la parte izquierda superior escojo el tipo de controles o indicadores, es decir, de entradas y salidas que quiero, y los voy arrastrando hacia el espacio de trabajo. Por ejemplo, si quiero un dato booleano tipo entrada, me voy a Input, selecciono, por ejemplo, este que se llama Switch, y simplemente lo arrastro hacia el panel. Si quiero, en cambio, visualizar el estado de una tag, me voy a Outputs, salidas, y escojo el tipo de dato que quiero visualizar, por ejemplo, tipo LED. Y así es como vamos armando el panel. Si quiero visualizar, no sé, un mapa de la ciudad para ver dónde están los objetos, voy a Mapa, lo coloco y ahí podemos colocar las coordenadas de la ciudad, por ejemplo, menos 79 me parece que es aquí, y ahí tenemos entonces la información, ¿no? Y así sucesivamente podemos colocar una gran cantidad de controles de indicadores. Ahora bien, ya tenemos entonces los objetos, ya tenemos las tags. Ahora lo que hay que hacer es relacionar esos objetos con las tags. Simplemente vamos a la parte izquierda inferior del panel y arrastramos la tag sobre el objeto que queremos visualizar. Vamos otra vez a mostrarlo. Y decíamos que aquí vamos a utilizar esta tag que se llamaba, por ejemplo, booleana. Aquí está. Boolean tag 1 está aquí en la parte izquierda inferior. Simplemente la arrastro, hago clic con el ratón y la deposito sobre el objeto, por ejemplo, aquí sobre el objeto que dice switch. En la parte derecha me aparecen las características del objeto que estoy seleccionando, ¿sí? Entre las características está el valor, y ahora el valor está relacionado con la tag booleana número 1. Veamos lo mismo en el LED. Selecciono el LED y si se fijan, el valor ahorita no está relacionado con ninguna tag. Es decir, yo manualmente activo o desactivo el estado del LED. Pero si quiero que este LED corresponda o me muestre el estado de la tag que se llama booleana, simplemente voy a la lista de tags, le hago clic con el ratón, le arrastro sobre el LED y ya queda relacionada. Muy bien, esa es entonces la forma en cómo enlazamos las tags con los objetos. Ahora vamos a entrar y a operar y verificar que esté funcionando. Entonces, nuevamente desde aquí, desde el System Link Cloud, puedo hacerle clic donde dice Play y ahora puedo ver el estado, qué valor tengo en la entrada numérica, conforme la voy variando. Vamos viendo todas las tags que están seleccionadas y lo mismo con la entrada o con la tag booleana. Les voy a compartir ahora el enlace de este tag a el chat de, de este webinar para que ustedes puedan entrar y controlarlo desde sus computadores. A ver. Listo. Ya debe estar publicado. También aquí en las diapositivas tengo el código QR donde desde sus teléfonos pueden escanearlo y abrirlo desde sus teléfonos, ¿no? Bien, me voy a pasar nuevamente al panel y si alguien quiere modificarlo, por ejemplo, yo lo voy a modificar desde mi teléfono. Perfecto, alguien ya lo está modificando desde algún lugar. Y yo lo voy a escanear con el código QR de mi computadora a mi teléfono. Listo. Y volvamos acá. Entonces, de esa manera, desde aquí yo también estoy modificando, por ejemplo, el valor numérico desde mi teléfono.
y se ven los resultados en la pantalla. Desde luego, esta no es una arquitectura recomendable en el sentido de que tenemos múltiples escritores, es decir, ahorita tenemos mucha gente en el evento que puede ahorita estar manipulándolo, ¿no? Variando los valores. Parte de la integración es diseñar correctamente sistemas en los cuales solamente ciertas personas tengan acceso a control o a indicador o a ambas cosas. Muy bien, continuemos. Ahora, ya tenemos entonces desarrollada y configurada los dashboards en la nube. Ahora vamos a comunicar esa plataforma que está en la nube con un nodo de frontera local. Ahorita lo voy a hacer con el computador. Esto me permite, primero en mi computador, verificar que todo esté funcionando, verificar que la comunicación es válida, que no tenga errores y depurar el programa. Y una vez que está depurado ese programa, ahora sí lo bajo al nodo de frontera. Se sugiere hacer esto porque eso nos ahorra tiempo de desarrollo y de corrección de errores. En este caso, voy a utilizar Labview, que es un programa de lenguaje gráfico. Sin embargo, si utilizan otros programas como, no sé, HTTP, JSON, C, Python, etcétera, etcétera, el concepto es más o menos el mismo. Lo que vamos a hacer primero es abrir un enlace, o perdón, abrir un canal de comunicación con el servidor. En este caso, el servidor es System Link Cloud. Y aquí tenemos un primer nivel de seguridad, que es la API Key, que es como una clave que permite comunicarse a este programa con el servicio de nube, ¿no? Es como la clave y contraseña. A continuación, defino cuál de todas las tags que tengo configuradas en la nube es la que quiero leer o escribir. Y a continuación nos metemos en un lazo donde todo el tiempo estoy leyendo o escribiendo datos según lo necesite. Finalmente, cuando el programa termina, cierro la referencia de la tag, cierro la comunicación y despliego errores en caso de que haya. Veamos entonces cómo funciona esto. Voy a abrir nuevamente el dashboard y voy a abrir el programa de Labview, que lo estamos viendo en la pantalla, ¿no? Entonces lo hago correr. Y ahora este Labview es el que se está comunicando desde mi computador hacia la pantalla. Por ejemplo, si voy modificando el valor numérico, se va desplegando lo mismo con el valor booleano. Lo mismo a la inversa, ¿no? Es decir, si alguien lo cambia en el dashboard de Internet, ese valor se reproduce ya en mi computadora. Si ya tengo el dato en mi nodo de frontera, con ese dato yo puedo hacer pues lo que necesite, ¿no? Bien, sigamos. Ahora sí que ya tengo entonces la comunicación de la nube, la comunicación con el nodo de frontera. Pasemos ahora a los procesos o las cosas, ¿no? En esta demostración vamos a utilizar este equipo, que se llama el entrenador de planta de control, o EPC, que tiene varios tipos de procesos que son muy simples, pero descriptivos, y nos sirven justamente para probar ideas de concepto. Uno de los procesos que usaremos, entonces, es un control manual de temperatura, consistente en un LED que le ven aquí de color amarillo y que el usuario pueda encender y apagar. Pegado a este LED tenemos un sensor que mide la temperatura y también tenemos un ventilador que ayuda a enfriar. El otro proceso que vamos a usar es este control automático de velocidad de un motor. El usuario especifica la velocidad a la que quiere que el motor vaya y el controlador incluye un PID que controla la salida de voltaje necesario para llegar a esa velocidad. Y aquí está acoplado un encoder para la medición de la velocidad. El controlador que usaremos en este ejemplo es un sistema embebido de National Instruments, donde hemos descargado los programas, también desarrollados en Labview. No nos vamos a meter mucho más en eso, también vamos a hacer otro webinar específico para eso. Bien, en la pantalla voy a cambiar mi cámara a la cámara que está apuntando aquí los procesos. Veamos. Entonces, si están viendo el video,
Aquí están las cosas, los entrenadores de planta de control. Aquí están los controladores embebidos y estos son los que los controlan, ¿no? En la página de control, aquí también está otra vez el código QR. Lo pueden escanear desde sus teléfonos y también ahorita les paso el enlace del dashboard que está aquí. Entonces, desde aquí fíjense que puedo encender el LED y aquí en el proceso es donde se enciende, ¿no? También podemos ver cómo va variando la temperatura y cómo también puedo desde aquí encender el ventilador. ¿Sí? Bien. Otra cosa que es útil hacer es utilizar el código QR o imprimir el código QR y este código QR ponerlo o pegarlo cerca del proceso. De esa forma el operario, voy a apagarle para que se vea mejor, el operario simplemente se acerca con el teléfono, la tablet o el dispositivo que necesite, escanea el código QR y desde el teléfono empieza a controlar el sistema. Entonces, perdón, les voy a compartir entonces el enlace al chat de preguntas y respuestas. Y ahí va. Listo. Pueden entonces entrar ahora al chat y desde sus localidades pueden manipular el LED y el ventilador. Otro ejemplo es el control PID de velocidad con la misma lógica, ¿no? Nuevamente, tienen aquí el código QR que lo pueden escanear desde sus teléfonos. Y desde acá vamos a abrir el Dashboard Player. Muy bien. Y ahí está el de velocidad. Entonces, en el caso de velocidad, lo que le estamos dando es el set point. Por ejemplo, ahorita estamos en 500, lo voy a cambiar aquí a 1000. Y el rato que lo cambio, bueno, puedo ver aquí cómo ha ido modificándose a lo largo del tiempo. A ver, perdón, se me cambió a 1000. Listo. Y entonces podemos ver a qué velocidad realmente va el motor y a qué velocidad está configurado. Lo voy a subir, qué sé yo, aquí a 4000. Y podemos ver cómo el PID actúa y estamos alrededor de los 4000. En este caso, el PID no está corriendo en la nube porque necesito en este caso que sea algo muy rápido, algo muy con una baja latencia y está corriendo aquí en el sistema local. Pero también podemos descargar código en la nube. Muy bien. Continuemos. Otra pregunta típica es, bueno, ¿qué sucede si es que encuentro en mi planta, en mi fábrica o en mi proceso un controlador que no incorpore acceso a plataformas de la nube? A menudo es costoso, poco práctico, simplemente imposible reemplazar estos controladores a corto plazo. Entonces, una de las soluciones es utilizar gateways que, por un lado, se comunican con los controladores mediante redes industriales como Modbus, Profibus, 485, protocolos de propósito específico como el IEC 61850, que es el que se utiliza en generación y transmisión eléctrica, o incluso protocolos propietarios. Y por el otro lado, estos gateways se comunican con el servicio de nube. En el ejemplo que tenemos aquí, si ustedes ven en mi pantalla, aquí tengo un gateway en esta pantalla táctil que está conectada a este PLC, un Siemens S7200. El S7200 no tiene comunicación directa con la nube, tiene aquí un programa interno, pero se comunica mediante este cable, mediante 485 y el propio protocolo de Siemens con la pantalla. Entonces, desde aquí se puede controlar y monitorear qué es lo que el PLC está haciendo, y esta pantalla es la que comunica la información a el dashboard de la nube. En este caso, tengo otra vez varias formas de monitorearlo, así como antes lo hicimos con LabVIEW. Hay muchos programas que permiten la comunicación, pero también puedo, como pueden ver aquí, monitorearlo directamente desde la nube. Aquí una cosa que hay que tener en cuenta también en el momento en que uno diseña la arquitectura
es a qué velocidad hay que conectarse para poder ver los datos. Vale la pena mencionar estos que son algunos de los protocolos de IoT que son los más comunes para las aplicaciones de bajo nivel. De hecho, si nos metiéramos al programa de Labio, que vimos hace un momento, vamos a ver que está basado en HTTPS, en MQTT y en formato de mensajes de JSON. También hablemos un poquito de integración con las plataformas de IoT comunes. Hoy en día existe una abrumadora cantidad de plataformas para IoT. Y otra vez, una de las tareas de un integrador de sistemas es seleccionar la plataforma adecuada según la aplicación. Veamos algunos ejemplos de aplicaciones prácticas. En este de aquí es un monitoreo remoto de bombas subterráneas. Aquí el problema era reducir las fallas de operación en unos pozos que están geográficamente dispersos y además obtener información faltante para elevar la productividad. En este caso era a qué profundidad ya se puede empezar el bombeo. Y el problema es que el equipo que ya estaba funcionando es un equipamiento muy robusto, de alto desempeño, que tiene comunicación, en este caso era Modbus 485, pero que no tiene conexión a Internet y tampoco tenía la escalabilidad de señales como para conectarle esta información de profundidad, ¿no? Entonces, la solución fue integrar un sistema embebido, utilizándole ahí mismo como sistema de adquisición de datos para ponerle un encoder de cuadratura y medir a qué profundidad va bajando la bomba. Y este mismo sistema se comunica mediante Modbus con el sistema propio de instrumentación de la bomba y por el otro lado se comunica con la nube. Otro ejemplo es el monitoreo de indicadores de vivienda. El problema era adquirir, grabar localmente en cada uno de los sitios y visualizar, pero remotamente, indicadores de calidad de vivienda en al menos 10 localidades. Algunos de los indicadores eran CO2, HR, es decir, humedad relativa, temperatura y radiación solar. Y el objetivo también era correlacionar la concentración de CO2 porque eso nos daba una alerta temprana de contaminación por COVID. Entonces, nuevamente, la solución fue muy similar a la que vemos aquí. Sistemas embebidos con sensores, comunicación Wi-Fi que utilizan la comunicación de las viviendas o de las aulas, porque se utilizó en varios sitios, y yo puedo monitorear remotamente. Otro ejemplo es este monitor predictor de fugas de agua. El problema es mejorar la calidad del servicio de agua potable, reduciendo los tiempos de reparación por fugas. Y además de mejorar el servicio, estamos reduciendo costos por pérdidas. La solución fue medir la presión en las tuberías e incorporar un algoritmo de inteligencia artificial para predecir cuál va a ser la presión según el consumo y generar alarmas y reportes al personal para las reparaciones. Nuevamente aquí puedo mostrar este panel. Permítanme, lo ven ahí en la diapositiva, pero lo voy a abrir también desde mi computadora. O sea, aquí uno puede seleccionar qué estación quiero mirar, puedo monitorear la presión en línea. En la parte de abajo puedo ver qué tanto se ajusta la curva de predicción con la curva de lectura, ver varios días, por ejemplo, veamos los últimos 30 días, y así podemos además monitorear cuáles son los estados de cada una de las tuberías. Aquí podemos ver que hemos tenido algunos eventos, ¿no? Desde luego también les llegan al celular de la gente de reparaciones mensajes de alerta. Muy bien, para terminar, una breve idea de cómo implementar estos sistemas. Nosotros en Datalights, nuestra misión, nuestro enfoque es elevar la productividad, mejorar la calidad y acelerar la innovación en máquinas y procesos industriales. Y esto lo hacemos integrando sistemas de adquisición de datos, medición y control. Utilizamos una perspectiva integral, no solamente de consideraciones técnicas, sino ponemos muchísimo énfasis y atención a consideraciones humanas, ambientales y, por supuesto, también de negocio. Lo que hacemos tenemos un modelo de responsabilidad compartida, es decir, un cliente final es el que decide qué nivel de cooperación tener. En el un extremo, el cliente final puede solamente requerir que diseñemos el sistema
o puede diseñar o puede solicitar que proveamos los equipos, que demos la capacitación y también podemos hacer sistemas llave en mano, es decir, completamente funcionales. Aquí hay algunos ejemplos de clientes con los que hemos trabajado con este modelo. Podemos ver que las aplicaciones de medición y control son comunes en una gran diversidad de sectores como manufacturas, servicios, regulación, defensa, etcétera, etcétera. Bien, como conclusiones, vemos que la transición hacia Industria 4.0 es irreversible y que IoT es un componente fundamental de Industria 4.0 sin descartar los otros componentes que cada vez van tomando más relevancia. Otra consideración importante en la implementación es cuando compro algo que ya está listo o cuando lo construyo o lo desarrollo localmente. Eso depende del costo de desarrollo, del costo de oportunidad y también, obviamente, del tiempo que tenga para implementar. No puedo dejar de enfatizar en la necesidad de conformar equipos multidisciplinarios. Es muy difícil que una sola persona pueda conocer a profundidad todos estos temas, pero la idea de este evento era que por lo menos tengamos una idea general de cada uno de ellos, ¿no? Aquí les dejo fuentes y bibliografía. Y los invitamos, desde luego, a los próximos eventos, que serán sobre, como les decía, robótica con Epson. También vamos a hacer uno de adquisición de datos y control embebido. Y voy ahorita a lanzar una encuesta de una sola pregunta para saber cómo nos fue, si esta información les fue de utilidad. Y finalmente, si usted desea que lo contactemos para conversar sobre un proyecto, una idea o replicar esta presentación en su organización, pues simplemente escríbanos en el cuadro de preguntas y respuestas o al correo electrónico y con todo gusto lo haremos. Aquí les dejo los datos y voy a levantar ahorita la encuesta para su calificación. Muy bien, con esto terminamos y vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas en caso de que las haya. Muchísimas gracias y aquí voy a terminar ya la grabación.